A ver si esto se salió. Ahí lo van a poder ver. Y ahora sí. Bueno, queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar otro sábado con ustedes. Utilicen el chat para comunicarse. Hoy vamos a trabajar algo que a mí me parece sumamente interesante porque todos de alguna forma cumplimos uno de estos roles o nos podemos sentir identificados por alguno de estos arquetipos de oveja blanca y oveja negra. Así que lo que vamos a hacer es explicarles un poco qué significa cada uno, qué enseñanza hay para aprender, cuáles son las acciones que hacen cada arquetipo y después qué consecuencias tiene y cómo integrarlo, por supuesto. Les voy a explicar también lo que es el método que yo utilizo en las sesiones y vamos a utilizar al final, recuerda quién eres, para utilizar un caso que está en el libro, en la página 247 para las personas de Argentina y para las personas de afuera en Amazon, ya les digo bien porque las hojas cambian un poco, pero es el testimonio que es, si no me equivoco, acá, todo juicio en verdad es una confesión. No me acuerdo bien, no, perdón, en la página 245, testimonio es agotar tu propio éxito, que viene muy a tono con lo que vamos a hablar. Bueno, vamos a arrancar. Lealtades familiares detrás de los arquetipos de oveja negra y oveja blanca. En toda familia existen fuerzas invisibles que buscan equilibrio. Estas fuerzas, que son las lealtades familiares, determinan quién carga con el peso del silencio, quién sostiene la armonía y quién rompe las cadenas del pasado. Los arquetipos de la oveja blanca y la oveja negra son dos expresiones simbólicas de esas lealtades inconscientes que gobiernan la conducta, la identidad y la manera en que cada miembro busca amor y pertenencia. Para un curso de milagros, no existen los roles buenos o malos. Ambos roles, ya sea oveja negra y oveja blanca, surgen de una confusión de la identidad del ego, que cree que el amor se obtiene a través del sacrificio, que es la oveja blanca, o la oposición, que es la oveja negra, ¿no? La libertad. Esto en un sistema familiar, después, esto se lo voy a contar después, primero se lo voy a leer lo que preparé. La oveja blanca representa al yo que se somete. Es el hijo que está bueno verlo desde la cuestión de hijos, pero también se puede aplicar a cualquier otro rol interfamiliar. Pero utilicemos en este momento el arquetipo de oveja blanca en la relación a ser hijo dentro de un sistema familiar. La oveja blanca representa al yo que se somete, que busca aprobación y evita el conflicto, creyendo que así preserva el amor. Es la mente que se culpa si desobedece, que siente que debe merecer ser amada. Si alguien resuena con esto, ponga acá en los comentarios si son oveja blanca o oveja negra. La oveja blanca es la oveja que se somete, que hace silencio para encajar, porque cree que el amor es obedecer, es seguir lo que te dictan. La oveja negra, en su otra polaridad, representa el yo que se separa para proteger su libertad. Rechaza las normas familiares como formas de afirmar su individualidad, pero lo hace desde el mismo error, que es la creencia en la separación. La oveja negra tiene una excesiva condenación de todo lo que ha aprendido de su linaje familiar. Lo rechaza completamente. Esta oveja, la atribución es la libertad. Lo que hace es buscar un proceso de individualización en oposición. Y el que se opone siempre se está oponiendo a algo. Entonces, ¿existe el libre albedrío? ¿Existe la libertad de la oveja negra? Si lo que elige es lo contrario a todo lo que elige el sistema familiar, ¿es realmente libre o sigue siendo una víctima atado a una herida de separación, creyendo que se tiene que separar de esa familia? Entonces, acá lo que tenemos que poner es, ¿somos oveja blanca o oveja negra? Si callamos al clan o si nos expulsan o nos autoexiliamos también, ¿no? Ambas son formas de ego que olvidan su verdadera naturaleza.
El perdón, en el sentido que propone un curso de milagros, que es distinto del perdón de este mundo, disuelve la identificación con estos papeles y restablece la percepción correcta. No hay culpa en obedecer ni en rebelarse, porque ambos fueron intentos inocentes de amar. Tanto la persona que obedece lo hace en un intento de buscar la aprobación, de buscar el amor. Y la persona que se revela también. Es sumamente interesante verlo así. El milagro ocurre cuando comprendemos que no necesitamos pertenecer a costa de ser nosotros mismos, ni ser nosotros mismos a costa de perder el amor. El Espíritu Santo reinterpreta cada rol como un camino hacia la inocencia compartida. Ambos estaban buscando lo mismo, el recuerdo de Dios. ¿Qué significa esto? Recordar quién eres, recordar que eres perfecto como sientes que eres, tienes derecho a realizar lo que deseas en este mundo, y si vos no lo estás realizando porque tenés una lealtad a mamá o papá, o por el otro lado, no te permitís, por ejemplo, no sé, seguir en la empresa familiar, aunque te gusta, pero lo haces porque te vas de la empresa porque no querés seguir ese mandato. Ejemplo, habla de una incoherencia emocional. Acá lo que tratamos, lo que enseña un curso de milagros es buscar la coherencia emocional, que significa decir sí cuando querés decir sí y no cuando querés decir no. Que no sigas eligiendo algo que es incoherente por una herida, por un miedo. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy, acá. Para Jung, que es el psicólogo, y no solo para mí, no lo veo como psicólogo, sino como un terapeuta holístico que plantea una mirada sumamente interesante, sobre todo no dual del universo, y explica la psicología a partir de ese sistema no dual, al igual que un curso de milagros. Dice lo siguiente: para Jung, la familia es el primer escenario donde actúan los arquetipos del inconsciente colectivo. La oveja blanca simboliza la identificación con el arquetipo del hijo leal o del guardián del orden, aquel que encarna las normas del clan y reprime su propio deseo de individuación. La oveja negra encarna el héroe marginal, el portador de la sombra, que se atreve a manifestar lo que la familia reprime. Es quien se sacrifica simbólicamente para que la verdad reprimida salga a la luz. Sumamente interesante porque lo que dice Jung es que ambos arquetipos se sacrifican. La oveja blanca es el guardián de esas creencias, encarna las normas del clan y reprime su propio deseo de individuación. Perdón por esta palabra. La oveja negra también se sacrifica, porque carga con todo lo que la familia está reprimiendo, y la verdad es que no, no, hay cosas de tu familia que son tremendamente hermosas y que conectan con tu coherencia emocional y que no te las permitís hacer porque estás despolarizado, estás en la otra polaridad y estás en guerra, y esa guerra termina generando graves consecuencias porque no te permitís ser quien sos. Porque ¿quién sos vos? Y oveja blanca y oveja negra, a la misma vez. Hay cosas de la familia que te encantan, formas de ver a la vida, formas de coincidir, formas de interpretar, y hay cosas que no. Entonces, ambos son esenciales. El sistema necesita a quien conserva y a quien renueva. Cuando el individuo integra su parte obediente con su parte rebelde, da un paso en el proceso de individualización y reconciliación del yo con el sí mismo, con el self, decía Jung. Entonces, sumamente interesante. Y acá les voy a dejar, vamos a hablar un poco de la oveja blanca y después de la oveja negra, de todo lo que son las motivaciones, las acciones y las consecuencias de ser oveja blanca y de ser oveja negra por el momento. Acá también ustedes pueden, con gusto, hay un término medio, sí, que es ser quien sos, que eso es lo que vamos a ver ahora. La oveja blanca, el arquetipo, ¿cuál es el arquetipo? ¿Qué es el arquetipo? Es una estructura preconcebida dentro de una sociedad. Es lo que se espera, lo que la sociedad ha llamado hacer a tal tipo de conducta, a tal tipo de persona. Por ejemplo, el arquetipo de mujer y el arquetipo de masculinidad y feminidad. Bueno, se dice que el arquetipo de masculinidad es una persona más potente, de fuerza, resolutivo,
que toma las decisiones, y la mujer es la energía suave, la energía más sutil, la creadora, la que se queda en el hogar ayudando. ¿Qué es eso? ¿Es una condición natural? No, es una condición social. Es un arquetipo, es lo que una sociedad ha moldeado y espera que la sociedad, la gente que está en la sociedad cumpla con ese rol. Pero no es algo natural, es simplemente una construcción social. Entonces, el arquetipo de la oveja blanca dentro de un sistema familiar es el leal, el cuidador, el obediente. La motivación inconsciente de la oveja blanca es: si hago todo bien, me amarán. No se dan idea de la cantidad de consultantes de ovejas blancas que tengo. Impresionante. ¿Qué es lo que necesita aprender la oveja blanca? Que no tiene que sacrificarse para ser amada. Que el amor no se gana con perfección y complacencia. Que al poner límites sin culpa y a permitir que otros vivan su propio aprendizaje. Perdón, a poner límites sin culpa y a permitir que otros vivan su propio aprendizaje. A confiar en el espíritu, no en el control ni en la aprobación. Las acciones recurrentes de la oveja blanca: evitar el conflicto y reprimir su verdad. Asume responsabilidades que no le corresponden. Cuida a todos, menos a sí misma. Y busca reconocimiento silencioso, esperando que los demás noten su esfuerzo. ¿Cuáles son las consecuencias de ser una oveja blanca? Bueno, agotamiento emocional, ansiedad y sensación de vacío. Culpa al no poder sostener a todos. En términos de un curso de milagros, perpetúa la creencia en el sacrificio, que es la forma más sutil de ataque. Y siempre recordemos que Dios no pide sacrificios, y donde hay sacrificios no hay amor. En términos de Jung, queda atrapada en la persona, el rol social aceptado sin integrar su sombra. Entonces, quiero desarrollar un poquito la oveja blanca porque es para mí la más violenta de las dos. Porque la oveja blanca es el cordero inmolado en sacrificio. Es el cordero inmolado en sacrificio. Es el cordero que se entrega su vida al sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Hacer algo para ganar el amor. Hacer algo que no te gusta para ganar el amor. Entonces, las personas ovejas blancas tienden a callarse. Tienden a no decir lo que les pasa. ¿Y qué pasa con eso? Generan enfermedades como la obesidad, como la diabetes, enfermedades de ataques de pánico y de ansiedad, principalmente, problemas con el hígado graso, problemas en las articulaciones, que son todos síntomas emocionales de personas que están callándose, y sobre todo cáncer de estómago, además. El cáncer de estómago, el cáncer de colon, el cáncer de intestino, el cáncer de pulmón, el cáncer de garganta, todos órganos y espacios dentro del cuerpo, de no hablar, que no pase el aire, de no digerir las emociones. Son personas muy violentas, extremadamente violentas, pero consigo mismos, no con los demás. De hecho, los demás ni siquiera saben que las personas están sufriendo, porque se callaron tanto para encajar. Y la oveja negra, la oveja blanca, generalmente, no digo todos, pero está más ligado a, no, iba a decir que son los segundos hijos. En realidad la oveja blanca es las creencias que se le imponen. Por ejemplo, hay una consultante que vino, dice ella, y que es muy probable que sea verdad, que vino al mundo para cuidar a los padres, ¿no? Porque dentro de la cultura asiática, el hijo más chico es el que cuida a los padres. Y ella se quiere ir a vivir a otro lugar, quiere hacer esas otras cosas, pero no lo puede hacer. ¿Y por qué no lo puede hacer? Porque el mandato es cuidar a los padres. Vive con ellos, a pesar de tener casi 40 años. ¿Y qué es esto? Es una gran agresión, porque ella no sigue su vida, no sigue su corazón, y se sacrifica en rol de sostener a los padres, porque si ella se va de la casa, sus padres morirían.
Esa es la creencia. Entonces, o perdería absolutamente el amor porque abandona a los padres y está todo metida en un sistema ilusorio, dice un curso de milagros, donde tiene la desaprobación del clan y eso es la muerte, es el mayor trauma, el mayor miedo. Entonces, ¿qué es lo que necesita aprender una oveja blanca? Bueno, lo que necesita aprender una oveja blanca, o la oveja blanca es que no tiene que sacrificarse para ser amada. No hay sacrificio, ningún sacrificio es digno, ninguno. Si vos no te sale a hacer algo por amor, no lo hagas. Y quédense con esta frase, si querés hacer algo por mí, por favor, hazlo por ti. ¿Se entendió? Si querés hacer algo por mí, por favor, hazlo por ti. Fundamental eso. El amor jamás va a pedir sacrificios. El amor no se gana por complacencia. Y si se gana por complacencia, eso no es amor. Si tu sistema familiar vas a recibir amor porque sos perfecta, porque sos obediente, porque cumplís con lo que te dice, eso no es amor. Esa familia no te está dando amor, te está esclavizando. ¿Ok? Y muchas veces la persona es la oveja blanca porque le conviene al sistema familiar y es la manipulación que el sistema familiar genera. Y esta persona está metida en esa situación y no puede ver la situación de una manera distinta. También es cierto que la oveja blanca es roles que se pone el inconsciente para poder solucionar los conflictos que hay en casa. Cuando hay una despolarización en la casa, una persona o varias personas del clan asumen el rol de oveja blanca, se ponen en sacrificio para lograr la paz en el sistema familiar. Si papá y mamá se están peleando, muy probablemente hay una persona que puede callarse, puede obedecer, porque tiene que cumplir con ese rol. Entonces es por el propio intento del ego de tratar de solucionar un problema en la casa o porque se lo han impuesto, o ambas. Son esas opciones. ¿Y cómo se identifica una persona oveja blanca? Bueno, evitar el conflicto. Eso es lo que muestra a una persona oveja blanca, una persona que hace silencio. Porque muchas veces en un sistema familiar se da por establecido las normas, o sea, las reglas básicas. Y las reglas básicas van modificándose con el paso del tiempo. Entonces, lo que antes era lo permitido, lo aceptable, después puede ir transicionando a una verdad incluso opuesta. Pero ¿sabes cómo se da cuenta de esto? Cuando la persona habla, cuando dice, yo no quiero hacer más esto, o quiero que se haga de esta manera. La persona que evita el conflicto y no dice lo que tiene que decir, es una persona oveja blanca, porque responde a la normativa, porque si ella habla, estaría no siendo perfecta, estaría no obedeciendo y generando los problemas. ¿Y qué pasa con una persona que no dice lo que tiene que decir? Termina en enfermedad, termina en un estrés. No hay nada que afecte más al sistema inmunológico que ser incoherente. ¿Por qué? Porque estás en una constante situación de estrés. Estás generando resentimiento, estás generando agresiones. Y esa agresión que vos no das al mundo por no decir las cosas, te la terminas comiendo vos. Te termina pasando factura a vos. Entonces, cuando uno llega a una situación donde la enfermedad, el síntoma, está manifiesto en el cuerpo, lo que tiene que hacer no es luchar contra el síntoma, sino preguntarse, ¿para qué estoy viviendo esta situación? Y si hay una correlación entre un conflicto emocional y una enfermedad, por supuesto que hay que trabajar los síntomas, por supuesto que hay que hacer todo lo que se tiene que hacer, pero lo que tenemos que hacer es entender para qué estoy viviendo esta situación. Y puede ser para que por fin te des cuenta de que tenés que hacer tu vida, de que te puedes ir a vivir a otro país, que te puedes ir de la casa, que podés no tener hijos, que podés dejar a tu esposo, que podés dejar la carrera universitaria. Lo que sientas que tenés que hacer, lo podés hacer porque Dios te creó perfecto. Y lo único que quiere Dios es que no pierdas nada de lo que Dios te dio. Y si tu corazón te está diciendo, yo quiero viajar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, quiero dejar de hacer esto, ¿quién sos vos para faltar el respeto a Dios? Porque la culpa no es una culpa hacia nosotros mismos, es creer que Dios se equivocó. Entonces, generamos un sistema de pensamiento terriblemente violento
y que no le sirva a nadie. No le sirve ni al linaje familiar y tampoco le sirve a la persona. Bueno, oveja blanca son esas situaciones, ¿no? Consecuencias: agotamiento emocional, ansiedad, sensación de vacío, culpa al no poder sostener a todos y perpetúa para siempre la creencia en el sacrificio. Y si esa oveja blanca tiene ovejas blancas, pues muy probablemente sus hijos serán ovejas negras porque vendrán a equilibrar a la madre o al padre que no tiene la valentía de seguir su coherencia emocional. ¿Qué es la oveja negra? Bueno, la oveja negra es el arquetipo del rebelde, el exiliado, el redentor, el héroe incomprendido, el villano. Y la motivación inconsciente es: si me alejo, seré libre. Si me alejo, seré libre. Entiende que la libertad está en la desobediencia, está en el alejamiento, en rechazar a todo lo que el mundo que ha construido esa lealtad familiar le está pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que necesita aprender la oveja negra? Bueno, la oveja negra necesita aprender que la libertad sin amor es otra forma de prisión. Es tremendo. La oveja negra tiene que entender que la libertad sin amor es otra forma de prisión. Que al no rechazar no rechazar el sistema familiar, sino comprenderlo y liberarlo desde la compasión. Tiene que bajar las defensas, tiene que bajar la espada, sacarse la armadura. Está habiendo guerra donde no la hay. Entonces, no tiene que rechazar el sistema familiar, sino comprenderlo y liberarlo desde la compasión e integrarlo. Tiene que aprender que su rebeldía también es una búsqueda de amor y pertenencia. Aunque rechace conscientemente al sistema familiar, lo que está buscando con el alejamiento es una forma de llamar la atención y de pertenecer y buscar amor. Y a sanar el resentimiento y la necesidad de demostrar. Otra cosa, ¿qué es la oveja negra? ¿Qué tiene la oveja negra? ¿Cómo se encuentra una oveja negra? Primero, por el resentimiento y después por la necesidad de demostrar. La oveja negra tiene la necesidad de decir: miren, miren, yo soy diferente, miren, acá todos son abogados, yo soy médico, todos les gusta el fútbol, a mí me gusta el básquetbol, todos les gusta tener hijos, yo no quiero tener hijos. Es así, se caracteriza y se encuentra, pero sencillo, a una oveja negra. Y el resentimiento es: todos ustedes están mal y yo estoy bien. Muy probablemente tiene que solucionar para no caer en un narcisismo tóxico. Pero todos somos narcisistas, simplemente no caer el narcisismo dentro del resentimiento, diciendo todos están mal menos yo, ¿no? Acciones recurrentes. ¿Qué hace una oveja negra? Bueno, la oveja negra se distancia o rompe lazos de forma abrupta. No hace lo que quiere que haga y ¡pum! Se va. Al menor chispazo se corta la luz. Muy, muy característico. Juzga a los demás por conformarse. Ve a las personas ascendentes o iguales, es decir, hermanos de padres o hermanos, que están relajados, tranquilos, felices de su vida, como resignación, ¿no? Entonces, ¿cómo se caracteriza a una persona oveja negra? Juzga a los demás por conformarse. No, es que tienen que ganar más dinero. No, es que tienen que hacer más ejercicio. No, es que tienen que hacer esto. No, es que tienen que hacer... Entonces, juzga a las otras personas. Siente culpa por no encajar y huye del vínculo. Y vive repitiendo lo que niega, en forma invertida. Es verdad, se vuelve rígido intentando ser libre. Esto es muy interesante, porque vive repitiendo lo que niega, en forma invertida. Hace lo mismo que el sistema familiar, pero en la otra polaridad. Y es esclavo. Claramente es esclavo. Porque no tiene libertad. Simplemente está reaccionando. Es reactivo. ¿Cuáles son las consecuencias, entonces, de una persona oveja negra? Bueno, la sensación de soledad, se siente solo todo el tiempo. ¿Por qué se siente solo? Porque huye. No lo excluyen, huye. Exclusión o no pertenecer. Culpa disfrazada de independencia. Es decir, logra sus objetivos, logra el proceso de individualización del clan y siente culpa.
no se siente bien ni aquí ni allá. Siempre se siente no encajado y siempre se necesita, siente esa culpa por esa soledad. ¿Y por qué? Porque dice, no me comprenden. No, no, vos no te estás comprendiendo vos mismo. No es el problema de los demás. Entonces, ¿qué hizo un curso de milagros? Bueno, la oveja negra perpetúa la creencia en la separación y el ataque. Mientras que la oveja blanca es que perpetúa la creencia en la separación con el sacrificio y el silencio, la oveja negra perpetúa la creencia en la separación desde el ataque y la necesidad de defensa. Y Jung dice que se identifica con la sombra olvidando la luz que porta. La sombra, como lo dije en historias esta semana, la sombra, según Jung, arquetípicamente representa todo lo reprimido dentro del sistema familiar y dentro de uno mismo. Entonces se identifica con lo que no se animaba a hacer. Entonces muestra eso, pero no acepta la luz. ¿Qué es la luz? La parte consciente, la parte que aprendió qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, no sé, el deseo de tener hijos, ¿no? Entonces, esa luz se siente incómodo, olvida esa luz que porta, olvida que dentro del sistema familiar y para él mismo le gustaría tener hijos, pero no quiere tener hijos para no repetir la historia de mamá, que mamá quedó embarazada y que el padre se fue. Bueno, entonces no quiere repetir esa historia, pero la quiere inconscientemente repetir. Cuando ambas ovejas se reconocen, surge el self, o surge el ser consciente que comprende que obedecer o rebelarse no eran errores, sino formas inconscientes de búsqueda de amor. El aprendizaje común es la reconciliación interna. La oveja blanca aprende a amar sin sacrificarse y la oveja negra aprende a ser libre sin excluir. Solo entonces se cumple el milagro. La mente deja de buscar amor afuera y la recuerda dentro. Y ahora les voy a mostrar cómo utilizar esto dentro del proceso mío. Pero quiero quedarme acá un minuto y hablar con ustedes acá. Dentro de un curso de milagros, se entiende que todo problema, todo conflicto, nace de un momento donde la mente se separa de Dios. Ese momento se caracteriza por un estrés muy, muy grande, que la persona, el niño en ese caso, siente miedo y necesita solucionar ese miedo. ¿Cómo? Protegiéndose. Entonces nace la creencia en la defensa. Esa creencia en la defensa de un momento de la primera infancia o de un momento de la vida, pero generalmente los procesos de identificación y de creación de valores y demás es en la infancia, por eso siempre es muy probable que exista la escena dentro de la infancia hasta los 12, 13 años, configura su sistema de ser. Entonces, esta herida de separación genera todos los conflictos actuales. Todos los conflictos actuales responden a ese momento donde la mente se separa de Dios y conductualmente, simplemente, acciona de la misma manera que hizo en ese momento para protegerse. Entonces la persona que aprendió, como por ejemplo la oveja blanca, aprende a callarse y se calla. Simplemente se calla. Se calla con su mujer, se calla con su trabajo, se calla con mamá y papá. Es una persona silenciosa, es una persona reprimida, es una persona tremendamente violenta, porque carga un resentimiento muy grande, que eso siempre termina en enfermedad. Siempre termina con un gran problema de salud. Entonces, las ovejas blancas que llegan a mis sesiones, lo que hacemos es un proceso, primero, el mismo proceso de todos, que es la identificación, ahora se las voy a mostrar, pero el objetivo es lograr que capte, que entienda que es una percepción la idea de defensa y la idea de sacrificio. Y lo que tiene que hacer es seguir a su corazón, pero eso ya lo sabe, porque todas las personas ya sabemos cómo decirle, no sé, a una persona que tiene diabetes que no coma tal cosa, a una persona que tiene obesidad que no haga tal cosa. O sea, ya se sabe las cosas que hay que hacer. El tema es para qué no los hace, o por qué no las hace. Entonces, hacemos el proceso de toma de conciencia de que hay una percepción que se sostiene, y esa percepción que se sostiene es el causal de la incapacidad de poder accionar de otra manera. ¿Y cuál es esa idea que se sostiene en la oveja blanca? El silencio, la idea de sacrificarse. Y lo que hay que hacer es reconocer esa percepción, reconocer esa herida, e integrarla de a poco con procesos de aprendizaje de tu hermano. Siempre es interesante ver
a tu hermano en este caso, o a la persona que está cumpliendo con el otro rol, al maestro. La otra oveja es tu maestro. Entonces, hay que dejar de condenar al hermano que hace las acciones distintas, que se le tiene resentimiento, porque hace lo contrario, y amarlo. Y entender diciendo gracias, porque me has enseñado tremendo tesoro que es aprender a ser libre. Y el hermano, oveja negra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo contrario. Es gracias, hermano, porque me diste cuenta que yo también soy así y necesito hacer las paces con mi pasado. Entonces, no importa acá si tu rol de oveja blanca o oveja negra fue impuesto por el afuera o por el adentro. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que te preguntes para qué vos estás viviendo esta situación. ¿Y para qué es? Para que integres tu sombra, para que integres tu polaridad. La oveja negra, la sombra es la oveja negra. La oveja negra, la sombra es la oveja blanca. Yo, por ejemplo, en mi sistema familiar yo soy la oveja negra. ¿Y por qué yo estoy en paz con mi sistema familiar? Porque dejé de atacarlos, dejé de juzgarlos. Yo amo y que se preste mucha atención al concepto que yo tengo de amor. Amar es aceptar la totalidad de la otra persona sin pretender cambiarle absolutamente nada. Nada. Yo no juzgo ninguna acción de mi familia y trato de ninguna persona, pero de mi familia yo no juzgo si son cómodos, no juzgo si son ambiciosos, no juzgo si tienen este pensamiento, no juzgo. La otra vez me acuerdo que a mi filmmaker le presté, yo me vine acá a Estados Unidos hace 2 meses y le dejé mi auto, porque yo no lo uso, pero toma, usa mi auto. Y mi papá después de un mes me dijo, Fran, decile a Kenzie que traiga el auto porque después va a decir que ya lo tuvo mucho tiempo y que prescribió y que es dueño de él y demás. Y yo lo único que hago es reírme, le digo, está bien que lo veas así, yo te amo, pero estás diciendo una boludez, pero yo te amo, o sea, el auto, si lo necesitas, si lo querés, quédate tranquilo, pero no lo voy a hacer, porque es un gran amigo mío, confío ciegamente en él y no lo va a hacer. Pero si vos creés que sí, lo entiendo, porque entiendo que lo dice desde el amor y lo dice desde sus creencias y desde sus perspectivas y desde su miedo. Entonces, yo no lo voy a juzgar, pero lo que voy a decir, sí lo juzgo porque le digo, es una boludez, pero lo digo por amor, diciendo, eh, mi trabajo acá es decirte y mostrarte que se puede ver la cosa de una manera distinta. Y mi filmmaker ahora mismo está viajando acá a Argentina y le dejó el auto limpio, lo mandó a limpiar, lo dejó todo excelente, se lo dejó en la casa, lo pidió como suyo, porque sé quién es. Pero yo no voy a juzgar. Antes, si me hubiera dicho eso hace 7 años atrás, lo hubiera dicho de todo. Yo ahora lo puedo ver por amor. Entonces, yo sé que mi hermano cumple la oveja blanca y lo amo igual. Y lo admiro en muchas cosas. Ahora puedo comprender que lo admiro. Yo, la oveja negra, lo único que tiene que hacer es dejar de combatir. Y cuando dejas de combatir, podés darte cuenta que tus padres y tus hermanos te aman. Y que vos estabas generando la guerra. Porque no estabas integrando la luz que estás portando. Entonces, y la oveja blanca, lo que tiene que hacer es animarse a seguir su camino. Animarse a cruzar el umbral. Animarse a decir y a ser consciente que no hay muerte acá, que puede hacer su vida. Y ahí va a lograr la independencia emocional. Y va a integrar su polaridad, que en este caso es la libertad. Entonces, ¿qué es la libertad? Pregunta sumamente interesante. La libertad es elegir sin miedo. A ver, y acá es muy interesante porque dice, bueno, pero muchas veces elegimos y hay miedo. Sí, sí. Hay miedo hacia la acción, pero no hay miedo a la decisión. La decisión tiene que salir, gente. La decisión tiene que saber diciendo, si tu corazón
te está diciendo que vayas para acá, pues vas a ir. Y si ahí hay un golpe, hay una acción que te lastime y demás, pues era la decisión que tenía que pasar. Pero no hay miedo en la toma de decisión, porque es una forma de amar. Vos, cada acción que vos hacer, incluso desobedeciendo al clan, es una acción amorosa. Entonces yo lo que le hago enseñar, o sea, lo que trato de trabajar y reprogramar la percepción de una oveja blanca, es que tome conciencia de que no está haciendo algo para ella misma. La mejor forma de amar al clan es decirle sí cuando querés decir sí y no cuando querés decir no. Esa es la mejor forma de amar. Entonces, hay que hacerse cargo de estas situaciones. Entonces yo ahora le voy a explicar brevemente el método que yo utilizo dentro del sistema de acompañamiento, forma muy resumida para que entiendan, y vamos a leer, recuerda quién eres, el caso de una persona que tiene una consecuencia en el presente por un trauma del pasado, que equivale a ser la oveja negra en este caso, y no lo puede hacer, no puede aceptar la oveja blanca. Así que vamos a pasar a, si no me equivoco, esta es la filmina, la oveja negra, acá. La reprogramación de la percepción, que es la terapia que yo creé a partir de un curso de milagros, es un proceso terapéutico de reprogramación de la percepción, que se estructura como un método espiritual pedagógico de corrección cognitiva, basado en un curso de milagros. El propósito de la RP es guiar al consultante a reconocer la herida de separación, reinterpretar su percepción errónea y restablecer la coherencia interna mediante la guía del Espíritu Santo. Bueno, acá no sé si se me alcanza a ver, ustedes pueden hacerle captura de pantalla, yo con todo gusto se los voy a leer, pero pensé dejarlo así para que ustedes lo puedan hacer captura de pantalla, sacar una foto y después le pueden hacer zoom, pero yo se los voy a leer. Son 7 etapas de acompañamiento y que es el protocolo de abordaje que yo más o menos planteo y trato de que todas las sesiones lleven a este protocolo, que lo que se trata de hacer es reprogramar la percepción de la oveja blanca y la de la oveja negra y de todo tipo de conflictos. Lo primero es la preparación. Siempre les pido que garantice un entorno seguro, silencioso y de descanso previo y disposición emocional. ¿Por qué es esto? Para que las barreras cognitivas de la persona estén fortalecidas y no lleguen estresados. Entonces, siempre en mis sesiones, o sea, tienen que estar en una casa silenciosa y alejados de que alguien persona puede escucharlos. Y muchas personas no me hacen caso y toman sesión en un bar. O toman sesión en el auto, mientras están manejando. Yo digo, no. Cuando hacen eso, se cancela la sesión. Se cancela. Y se cancela una vez, y si lo hace 2 veces, pues perdió la sesión. ¿Por qué es esto? Y porque ya lo he probado. No, porque no tengo lugar y quiere que sea. No, porque estás en un lugar vulnerable. Vos tenés que estar en un lugar silencioso para poder hacer introspección, porque esto es un espacio de reflexión. Entonces vos no lo puedes hacer en un bar, no lo puedes hacer en el auto, no lo puedes hacer en tu casa mientras que está la persona que vos estás teniendo un conflicto, porque no estás segura. Y si no estás segura, el grado de disposición va a bajar muchísimo. Entonces, lo primero es, antes de la sesión, que es la etapa 0, decirle que esté tranquilo. No que llegue rápido al trabajo, 1 minuto de demora. No, ¿a qué hora llegas? ¿A las 7? 7:30 tenemos la sesión. ¿Por qué? Para que tenga media hora para que se relaje, que vaya al baño, que se haga un mate, que tome algo y que esté relajado. Etapa 1, que es la introducción doctrinal. Se hace una exposición sintética de los principios de un curso de milagros, que es lo que va a tener que aprender. Entonces, lo primero es entender brevemente los conceptos que yo te voy a decir, porque yo te digo Espíritu Santo, vos te vas a empezar que es una paloma. No, el Espíritu Santo es un recurso cognitivo que te ayuda a reinterpretar una percepción desde una percepción de miedo hacia una percepción de amor, por ejemplo. ¿Qué es un milagro? Bueno, el milagro no es que te toco así, abro el mar en 2. No, el milagro es un cambio de percepción, es el resultado del instrumento del Espíritu Santo. Entonces tenés que aprender todos estos conceptos, la renuncia a la defensa y demás. Esto es brevemente, 5 minutos, 10 minutos. La etapa número 2, que es acá ya empieza el abordaje con la persona, es la detección del conflicto actual. La primera pregunta que se le hace a una persona que llega a la sesión es, ¿cuál es tu conflicto actual? ¿Cuál es la situación que te está generando estrés? Entonces, acá lo que se hace es, no hay descripción fenomenológica, no hay explicaciones, no me interesa que la persona, porque acá cuando llegan conmigo hay 2 personas, las personas dispuestas,
que son las ovejas blancas, que son silenciosas, en este caso, y la oveja negra, que viene a darme explicaciones a mí de su problema. Me viene a dar explicaciones a mí. Digo, perfecto, pero si vos tenés las explicaciones, ¿para qué estás acá? Es como diciendo, a mí no me tenés que explicar la situación. O sea, si tenés la explicación, no tenés que estar acá. La explicación es la forma del ego de defenderse. Y esa explicación es lo que le lastima, porque por eso está acá. Entonces, lo que hay que hacer es cortar el lenguaje explicativo. Cortar el lenguaje explicativo. ¿Qué es el lenguaje explicativo? Todas las cuestiones. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el estrés que estás pasando? Concreto. ¿Con quién? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Quiénes son los sujetos que están participando? ¿Qué día fue? ¿Quiénes estaban? Concreto. Entonces, y se anota eso. Entonces, la identificación del estrés. Tengo un problema con, no digo lo que quiero decir, con mi pareja. Bueno, no digo lo que quiero decir con mi pareja, perfecto. Bueno, eso es concreto, porque ya sabes que se calla y ya sabes que tiene el conflicto con el enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Su pareja. O sorpresa, el proceso de un curso de milagros te presta atención que el verdadero enemigo no nunca está afuera, sino dentro de nosotros, que le asignamos afuera, porque es muy fácil juzgar a tu esposa porque no te deja hablar. Que no hablas sos vos. Y, o casualidad, cuando llegamos a la etapa número 3, que es la escena infantil, siempre llega a una situación que el niño se calla. Como se calla, aprendió a callarse para protegerse, también lo hace con su pareja y también lo hace con muchas situaciones. ¿Y por qué es esto? Porque lo primero, en la etapa número 2, lo que se hace es la identificación del estrés y el lenguaje explicativo, y después de eso se hace la recopilación de datos familiares para contextualizar la percepción inconsciente del consultante. En la etapa número 3 se hace una exploración de la primera separación, de la herida primaria de separación. Entonces, pero también se le pide antes otra situación de estrés del momento presente. Es decir, acá depende. Si el terapeuta es bueno, lo único que tiene que hacer es escena, estrés, el estrés en el presente. Yo generalmente lo que pido es una segunda escena de estrés en el cercano plazo y una tercera escena que es la infancia. Yo ahora casi no lo hago. Yo paso de la primera a la infancia directamente porque ya tengo cierta expertise. Pero una persona que puede hacer un método, que quiere hacer esto, tiene que hacer estos 3 pasos. Ese conflicto actual, una escena similar y que preguntarle, no es una escena parecida en la infancia, porque te va a decir, no sé, no entiendo, no veo la correlación, porque yo no tenía esposa cuando tenía 5 años. Entonces, la pregunta es genérica. ¿Cuál fue la situación de estrés más grande que te ha pasado en la infancia? Dame una escena. Y esa situación de estrés máxima es la que genera la protección máxima, la necesidad de protección máxima. Y siempre está relacionada. Siempre está relacionada. Porque, según un curso de milagros, todos los pecados no hay grados ni niveles. Entonces, siempre es una percepción de vulnerabilidad. Entonces, es sumamente interesante encontrar esta escena infantil. Y también lo que hacemos acá es una descripción objetiva de la escena. Es decir, ¿cuál fue la emoción dominante? ¿Cuál fue la decisión infantil que estructura ese patrón perceptivo? El terapeuta tiene que observar sin juicio y sosteniendo presencia amorosa y sin presuposiciones. Lo único que está haciendo acá es recopilación de información. Situación, sujetos, personas, acciones. Sencillo. Y después, cuando ya tiene estas 3 escenas de los problemas con los datos objetivos, puede encontrar la causalidad. Entonces, se llega a la etapa número 4, que es el instante santo, que es la integración causal entre las escenas. La comprensión de que el conflicto actual reproduce la herida infantil y la creencia en la separación. Entonces, lo que se tiene que hacer acá es la suspensión del juicio y la apertura al perdón como corrección mental. Yo les aseguro, gente, que en los procesos de sesión que yo tengo, la persona cuando llega con un conflicto y ese conflicto lo vincula y entiende que viene del pasado y que es, por lo tanto, una creencia que está sosteniendo,
se llama instante santo. Es el momento donde la mente se conmueve y probablemente llore o se emocione porque se da cuenta que ha sostenido una ilusión. Que el problema no es con su mujer. El problema es cuando era chico, que se cayó porque callarse si no le pegaban cuando era chico, por ejemplo. Y es sumamente liberador eso. Sumamente liberador. Porque lo que nosotros trabajamos acá es que toda percepción es una ilusión. Incluso las positivas. Pero darse cuenta de eso es muy interesante. Y acá empieza la etapa 5, que es el perdón cognitivo. Que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ayúdame a ver esto de una manera distinta. ¿Cómo poder ver la situación de una manera distinta? Es entendiendo que vos estabas buscando amor, entendiendo que vos estabas buscando protegerte, entendiendo que vos hiciste esa acción porque estabas tratando de ayudar a ese niño interior que no podía hacerlo. Entonces, si nosotros vemos la situación de una manera amorosa y podemos resignificarla, pues van a generar grandes beneficios. Y ya la etapa número 6 es la recapitulación. O sea, dice el conflicto actual que al principio dijiste, vos viniste porque no podías hablar con tu pareja cuando eras, no podías hablar y ser vos con tu pareja. ¿Es correcto? Sí. ¿Te das cuenta de la vinculación con esta escena, la segunda escena y la tercera escena? ¿Qué ves de esta percepción? ¿Qué te llevas de esta percepción? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y se hace una revisión del conflicto con síntesis causal y prescripción. Y la etapa 7, que son las siguientes sesiones, todas las siguientes sesiones se llama auditoría. La auditoría es simplemente porque se le da 2 tareas al consultante. Reconocer la percepción de herida de separación y ver cuántas veces le pide al Espíritu Santo la reinterpretación. Y cada consulta nueva, lo único que se hace es, el consultante llega y pregunta y nos dice qué es lo que, qué es lo que vio en este mes, qué le pasó, dónde vio el error de percepción, cuántas veces repitió esa situación lastimosa, porque un curso de milagros dice, el tiempo y el cuerpo son recursos de aprendizaje. Entonces, sirve todas las veces que vas a seguir repitiendo, callarte la boca o generando ese sufrimiento, a un curso de milagros no le interesa que lo repitas, porque lo que está diciendo es, el cuerpo y el tiempo son recursos de aprendizaje para el Espíritu Santo, utilizarlo para su propósito. Entonces, vas a hacerlo todas las veces que tenés que hacerlo. Entonces, tu única tarea, por lo tanto, es reconocer que estás siendo incoherente en esa situación. Y estás siendo incoherente porque estás sosteniendo una creencia, y esa creencia es un trauma generado por una forma, un sistema de pensamiento que te estaba defendiendo. Y te aseguro que si vos lo ves 10, 15, 20, 30 veces y lo compartís con tus seres queridos y decís que te pasaba esto, vas a generar en tu sistema de percepción redes neuronales nuevas y van a generar grandes cambios en tu sistema de pensamiento. Esto es así. Entonces ahora, ya para ir terminando y darle paso al equipo y a personas que estén hablando, vamos a leer a Recuerda quién eres, un caso para darles ejemplo. Acá vamos a compartir de nuevo, si me permiten. Así yo les voy a acá. Ahora sí. Creo que no. Esto. Ahora no. Compartir ventana. Ventana. Bueno, vamos a ir a la página 244. Para las personas de afuera, el libro es distinto, Amazon, porque no te permite las imágenes, así que no va a haber imágenes y cuestiones así estéticas, pero el contenido del texto es exactamente el mismo. Acá. A ver, ¿se ve bien? Si lo ven ustedes, sí. Sabotear tu propio éxito. Vamos a leer esta parte. Llega a mi consulta un joven español que ha montado una empresa donde ayuda a otras personas a tener su propia tienda online de e-commerce. Enseña a pedir productos en China y venderlos en España, Estados Unidos y Latinoamérica. Su misión es que las personas no sufran por dinero y que logren una prosperidad económica. El motivo de su consulta es que desde hace meses su empresa se ha venido abajo y está a punto de entrar en bancarrota.
Cada mes hay menos clientes y cada mes aumentan los pedidos de devolución de dinero. Le pregunto desde cuándo notó que los números empezaban a empeorar y me dice que fue en marzo. Es fundamental detectar el momento en que se inicia la situación de estrés, por lo cual le consulto qué sucedió en ese mes y no sabe bien qué responder. Después de unos minutos en silencio me dice al pasar, sin darle importancia, que en marzo fue el primer pedido de reembolso que le hizo en su vida, que le hicieron en su vida. Le pido que me cuente la situación y me dice que fue una mujer que entró en una conciencia de escasez y victimismo muy marcadas. Desde el primer momento fue una clienta conflictiva, no realizó ningún paso del proceso y aún así esperaba resultados. Comenzó a difamarlo en las redes, en los canales de difusión, acusándolo de estafador. Viendo que era imposible ayudarla, le devolvió el dinero. Observe bien lo revelado por el consultante. Hay una situación de conflicto actual que está sufriendo una crisis económica en su empresa. En este momento no sabemos cuál es la herida de separación, pero ya podemos inducir de dónde puede venir, ya que su misión es que las personas no sufran por el dinero y que logren una prosperidad económica. Como la vocación es nuestro mayor dolor, es decir, queremos sanar en el afuera lo que nos hubiera gustado sanar en nuestra propia historia, podemos intuir que él ha vivido en carne propia o a través de un ser querido una experiencia de escasez económica en su infancia o adolescencia. Además, ya tenemos la fecha en que comenzó la caída, que es marzo, y la causa inmediata, el pedido de reembolso y la acusación de estafa. Todo juicio, en verdad, es una confesión. No es causal que haya mencionado el pedido de devolución. Para esto es importante entender que todos mentimos. El ego nunca va a reconocer ni evidenciar su herida primigenia y va a hacer todo lo posible para solucionar su percepción de vulnerabilidad, pero sin reconocer la herida de separación. Es por eso que él mismo está saboteando su propia empresa por miedo a que más personas le digan que es un estafador. Por eso le pregunto si ha estafado a alguien y me dice que no. Le pregunto si a él lo han estafado y me vuelve a decir que no. Una vez eliminada la posibilidad de culpa por haber causado el mal o de trauma por haber sido estafado, ampliamos el círculo de allegados. Nótese que las preguntas están orientadas en la dualidad interno y externo. Se pregunta si él es el que le da la violencia o la recibe. El orden es indistinto porque son ilusiones. El afuera y adentro no existen. Es así que amplío el espectro y le pregunto si su familia ha sido estafada y me vuelve a decir que no. Le pregunto si alguien de su familia ha estafado a alguien. Mi consultante abre los ojos y alza las cejas. Esta es una respuesta muscular primitiva e instintiva, ya que al hacer esto ingresa más luz al ojo y por lo tanto recibe más información del exterior, lo cual revela que le ha llamado la atención. Responde que sí. Su padre es un gran deudor. A lo largo de su vida se ha metido en varios negocios que han fracasado, como una mina de diamantes en el Congo, computadoras, celulares y demás emprendimientos que han generado grandes pérdidas económicas para la familia, pero también para los acreedores que le confiaron dinero. Con esta pregunta descubrimos la herida primigenia de separación que está causando su conflicto actual. Mi consultante me cuenta que su infancia, y en especial su adolescencia, fue muy dura. En su caso tenían prohibido atender el teléfono y abrir la puerta. Todas las noches el dinero o la falta de este era el tema de conversación de sus padres. Cuando salían a la calle había gente que los amenazaba, entre otras situaciones conflictivas. Esto hizo que mi consultante se encerrara en su habitación y se aislara del mundo jugando videojuegos o saliendo a hacer deporte. Más adelante empezó a consumir contenido en YouTube sobre finanzas y comenzó a montar negocios. Le fue muy bien y de a poco fue generando dinero. Hoy en día su mamá y su papá trabajan en su empresa y él sostiene a toda su familia. Ya está todo claro. No es necesario seguir indagando ni preguntando. Tampoco es necesaria una terapia eterna o que venga todas las semanas a contarme su vida. Ningún terapeuta ha logrado siquiera acercarlo a una respuesta sobre el motivo profundo de su sufrimiento, porque han estado buscando las llaves en la habitación iluminada solo porque hay luz, aunque él las perdió en el baño. No importa cuánta luz haya en el cuarto, si las llaves no están allí, nunca las encontrará. Mi consultante está experimentando una caída en su empresa, a punto de llegar a la quiebra, porque en marzo le dijeron que es un estafador y lo han difamado el público. Esto ravió la herida primigenia de separación de su infancia, al sentir que se repite otra vez la misma historia que él padeció, solo que ahora tiene un agravante. Él es quien aparece como el estafador.
Convivir en un ambiente familiar donde la culpa y las amenazas son moneda corriente ha generado en él un complejo del impostor y el sentimiento de que nada lo que tiene lo merece. Es por eso, es por eso que en la acusación de estafador se reafirma en él la creencia de que no merece, porque cree que es un estafador. En su empresa todo iba bien porque la sombra y el cuerpo apostólico se unieron. Él estaba fluyendo en un frenesí de pasión porque encontró la forma de solucionar su máximo dolor, generar negocios que facturen miles de euros y cambiar la vida de cientos de personas. Su crecimiento fue meteórico, y esto es común cuando la persona abraza su dolor y la utiliza como combustible para el dar. No obstante, toda luz genera sombra. Cuando más brillamos, más será el riesgo de ser exaltados en la cruz. Al principio entraremos triunfantes en Jerusalén, los ciudadanos nos recibirán con alegría, poniendo ramos de palma y mantos en donde daremos nuestros pasos. Pero más tarde, esa misma gente nos acusará y colgará en la cruz. Esto funciona así porque la luz que brilla sin cesar molesta y habrá quienes quieran apagarla. No hay por qué pelear contra el ego, que es una lucha inútil. Solo tenemos que saber que esto sucederá. Pero nada de lo que hagan puede dañar tu verdadera esencia sagrada. Renuncia al ataque, renuncia a la defensa. Recuerda que la crucifixión fue el último intento del ego en demostrar la no santidad de nuestro hermano mayor. Pero no pudieron, porque él renunció a defender su cuerpo y su vida, para así dar testimonio de que él es uno en Dios, del que es uno en Dios jamás puede ser dañado. En estos años he tratado a cientos de emprendedores y siempre existe ese miedo a la crítica, a la acusación o a la difamación. Emprender es un canal que en esta experiencia dual permite el desarrollo saludable de la integración de la sombra. Como la vocación es nuestro mayor dolor, es el emprendimiento, podemos monetizar la ayuda que brindamos y así vivir día a día de ese propósito. No obstante, se tienen dificultades que no tienen que ser catalogadas como negativas. El ataque de tus hermanos es una oportunidad para reafirmar tu identidad unitaria con Dios. El rol de un hijo de la abundancia es amar y decir la verdad. Con esto brillará y esa luz despertará a miles y hará enojar a otros miles más. Tu rol no es apagar tu luz ni moderarla por miedo al ataque. Tú tienes que negar esa creencia que te dice que puedes ser amenazado por el exterior. Si eres uno en Dios, no hay nada que esté fuera de ti y por lo tanto nada en verdad puede amenazarte. Los ataques no tienen fuerza, pero puedes creer que la tienen. Y si lo crees, ese ataque se convierte en un regalo, una oportunidad para deshacer esa creencia y permitir que tu luz brille aún más. Si un ataque logra dañarte, es porque hay algo en ti que aún permanece anclado a la experiencia dual y separada. Todo ataque que duele es un examen que se te ha dado para aplicar la corrección que ofrece la mirada compasiva y total del Espíritu Santo. Porque quién sabe quién es, no puede ser dañado. Solo cuando olvidamos quiénes somos, el ataque nos atraviesa. Tú eres el que eres y serás el que serás. Cuando recuerdas tu verdadera identidad, pueden difamarte, calumniarte, agredirte o ultrajar tu honra, tu mensaje, tus acciones, tu cuerpo, y aún así permanecerás en paz, porque sabrás que ese ataque no es tuyo ni te pertenece. Piensa en todo lo que te he dicho. El 90% de los juicios probablemente no te afectan, pero hay un 10% que cuando lo escuchas te desarmas y te parten en dos. Ese 10% no es real, pero tú crees que lo es. El atacante no existe como tal. Eres tú mismo quien se ataca a través del otro, reafirmando una experiencia traumática no sanada. Ese 10% es el ancla que te mantiene en la separación y te impide ser quien estás llamado a ser. Te ocultas, te limitas, te mutilas con tal de evitar ser herido. Ese 10% tiene raíces más antiguas, y el hecho que aún duela es una señal, un llamado, como maná del cielo, para que restaures tu paz. En el caso de mi consultante español, que lo llamen estafador es la difamación más dolorosa que pueda recibir. Durante su infancia y adolescencia tuvo que convivir con las consecuencias de vivir con un padre que estafa a la gente. Imagina, querido lector, todas esas noches donde los padres discutían, donde no le podían dar lo mínimo porque no tenían dinero, todos esos veranos encerrados en la habitación, todas esas fricciones que se daban por la amenaza y la falta de dinero. Mi consultante se aislaba en su cuarto y con los años encontró una forma de reparar. Emprendió, prosperó, ayudó a su familia, hasta que el mundo le devolvió con una sola palabra todo lo que creyó haber superado. Estafador. Esta acusación rompió la estabilidad emocional de mi consultante y para evitar que lo sigan señalando, eligió sabotear su propia empresa. ¿Cómo lo hizo? A través de la procrastinación, la evitación y la pérdida de libido. Entonces, en este caso, ¿cómo hizo, cómo hizo mi consultante para sabotear su propia empresa? La procrastinación, la evitación y la pérdida de libido. ¿Y por qué tenés procrastinación? Bueno,
La procrastinación, en su caso, es una respuesta a protegerse, para que no le digan estafador, entonces se procrastina, hace otras cosas. Entonces, ¿para qué está haciendo la procrastinación? Como una defensa. Mi consultante no puede ser consciente de su herida primigenia de separación y va por la vida sin saber las causas de sus problemas económicos. Su trauma va a quebrar su empresa y terminará generando aún más dolor al intentar evitar el dolor. Cuando las acciones de un hermano son condicionales por su ego, encontrará destino intentando huir de él. En este caso se sabotea para que no le digan estafador. Pero si entra en bancarrota, sus trabajadores y clientes le dirán que es un estafador con acciones concretas, reafirmando así las profecías autocumplidas del ego que creen que es un estafador. Es así de delirante la dinámica autodestructiva y violenta que tiene el ego. Y es por eso tan sanadora la terapia que imparto, aprendida de mi hermano mayor. Todo desequilibrio esconde una herida primigenia de separación. Hay un niño interior que llora y tiene miedo. Cuando reconocemos que el dolor actual proviene de un dolor pasado, podemos empezar a identificar los patrones autodestructivos que hemos creado para evitar sufrir. El dolor no se soluciona con más dolor, sino con el amor que despierta el Cristo que se encuentra dentro de ti. Cuando entendió que su situación económica se vio afectada no por el azar o la mala suerte, sino que era respuesta a un hecho traumático causado en su infancia, mi consultante rompió en llanto. Tomó conciencia de que de quién era él que estaba sufriendo con las difamaciones su niño interior. A partir de ese momento ya nada fue igual para él, porque empezó a identificar ante cada situación similar que el dolor no era suyo, sino de su niño interior. Pero la toma de conciencia por sí sola no alcanza para sanar. Este es el primer paso que da espacio al siguiente, la integración. En este momento él está desequilibrado porque se ha negado a su sombra. Él tiene que aceptar que es un estafador a los ojos de una persona que busca estafadores. Tiene que entender que todos cargamos un espejo con el cual el otro se mira a sí mismo. Cuando llegue el dolor por una acusación, tiene que entregar esa situación al Espíritu Santo, porque él está mirando mal y necesita aprender a ver bien. Esto es solo posible si asumes que lo que estás viendo es falso. Esa acusación no tiene poder real porque tú eres invulnerable, ya que eres uno en Dios. Por lo tanto, es necesario corregir la creencia de que ese dolor es real. Y eso solo se puede hacer si entregas ese pensamiento al Espíritu Santo. No importa cuán profunda sea la herida, el Espíritu Santo siempre tiene una respuesta. No vino a juzgar al ego, sino a reinterpretarlo. No vino a aniquilar el personaje, sino a recordarle que no es necesario seguir representando ese papel. Cuando mi consultante entregó su dolor, no lo hizo con palabras lindas ni con oraciones. Lo entregó a través de un llanto que no venía del adulto que hoy es empresario, sino un niño que alguna vez temió abrir la puerta de su casa por miedo a las consecuencias de los errores de su padre. Ese llanto fue una puerta, una rendición, y en esa rendición el Espíritu Santo pudo entrar. La sanación no está en negar lo que somos en este mundo, sino en ofrecerlo como ofrenda. Mi consultante no necesita huir del juicio ni demostrar su inocencia. Solo necesita recordar que nadie puede decirle lo que es, porque lo que es fue creado por Dios, y lo que Dios creó no puede ser estafado, ni acusado, ni ultrajado, ni destruido. Cuando el dolor vuelva, como volverá, porque la mente herida tiende a repetir, su camino ya no será el de la evasión, ni el sabotaje, ni el miedo. Será el de la entrega, porque aprendió a reconocer la voz del ego y a elegir otra voz. Esa que no grita, esa que no acusa, esa que simplemente te dice, este no es tu final. Yo estoy contigo. Entrega tu miedo y deja que te muestre otra forma de ver esto. Esta historia no es un caso aislado, es el reflejo de lo que sucede cuando una parte de nosotros, aquella que tememos, que rechazamos, que escondemos, permanece sin unción. Cuando la sombra no ha sido bendecida, busca expresarse como puede, a veces saboteando, otras veces enfermando o huyendo. Pero cuando, cuando le damos unción, cuando dejamos de temerle, la abrazamos, se convierte en una fuerza sagrada. El Hijo de la Abundancia no nace del control, sino de la aceptación total. Y es ahí, en ese instante de entrega, donde el poder verdadero comienza a revelarse. Bueno, vamos a terminar esto, dejar de presentar. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Muy bonito, ¿no? Para recapitular y ya terminar esta sesión, le voy a dar paso a Cecilia, a Lucas, si está, y Norbert. Pero
me parece interesante, como prestar atención a los pasos y cómo los problemas actuales son los mismos que se repitieron y que aprendimos de niños. En este caso, el consultante, un empresario español que estaba a punto de entrar en quiebra, y llega y no entiende por qué, ni siquiera estaba dispuesto a entenderlo. Y yo le digo, bueno, siempre hacemos el mismo. Por eso es tan importante la metodología. Los pasos son fundamentales. El primer paso es, ¿cuál es el estrés? ¿Cuál es el conflicto? Clarísimo. Problema en la empresa. A punto de entrar en estrés. Perfecto. ¿Cuándo pasó? En marzo. Perfecto. ¿Qué pasó en marzo? No sé qué pasó. Bueno, describime qué pasó en marzo. Me empieza a describir y lo único que cambió dentro de su relato con los relatos anteriores y posteriores es que recibió el pedido de devolución. Perfecto. Le cuento, entonces empiezo a indagar. ¿Tuviste alguna situación? Le pido otra escena. Y otra escena fue después, eso no lo pongo acá porque era muy largo, pero también una escena de pedido de devolución, ¿no? Entonces, ¿el problema estaba en el pedido de devolución? No. ¿El problema estaba en que no sabía por qué estaba el cuestión de la empresa? No. El problema era que le afectó emocionalmente el pedido de devolución. Él no estafó, a él no lo estafaron, y su familia tampoco fue estafada, pero sí estafó a su papá. Entonces, el niño crece sabiendo que estafar genera consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? El estado de enfermedad y de agresión que él vivió toda su vida. Entonces, su sombra, que es generar que todos generen dinero para no sufrir las cuestiones económicas que él sufrió. Y él crece. ¿Por qué? Porque está su sombra alimentando eso. Y le encanta. Hasta que en un momento llega una persona que le dice estafador, porque no aplica lo que tiene que aplicar. ¿Y qué pasa? Le destruye el mindset, le destruye todo su sistema psíquico de defensa. ¿Por qué? Porque le está diciendo, le está reactivando el trauma. ¿Cuál es el trauma? Ver todo el estrés, toda la situación que él padeció y que ahora él es el culpable. ¿Y qué es lo que hace el inconsciente? Se abstrae, se protege. ¿Cómo se protege? Procrastinando, siendo evitativo, no haciéndose cargo de las cosas. ¿Y qué es esto? ¿Por qué tiene esta situación? ¿Por qué aumentó de peso justo? Porque se está haciendo grande para protegerse ante el estrés. Aumentó de peso, procrastinó, empezó a jugar videojuegos, empezó a hacer otras cosas, empezó a viajar y no se hizo cargo. ¿Y por qué no te haces cargo? Porque no querés hacerte cargo. Porque hacerte cargo significa que si vos creces la empresa van a venir más clientes. Y si vienen más clientes, te van a decir más estafador. Entonces se evitan. Y cuando entendió que él no se estaba haciendo cargo y que además a no hacerse cargo va a generar más situaciones de evolución, se dio cuenta que era la mente que estaba proyectando en esa persona una situación preexistente, un problema preexistente, un sistema de pensamiento que veía que eso era muerte, pero que no era muerte. Entonces, al observar que era el trauma, al vincularlo y pedirle inspiración al Espíritu Santo, pudo verlo de otra manera. Y ahora le está yendo extraordinariamente bien. De hecho, me dio una asesoría para mis negocios que me ayudó muchísimo y que está en su mejor momento en su relación con su cuerpo, con su trabajo. ¿Por qué? Porque pudo integrar esa herida. Entonces, esto es sumamente interesante. Cuando nosotros crucemos el umbral y vayamos a buscar nuestros sueños, van a venir esos guardianes, van a venir esas situaciones, por ejemplo, de situación. Y bueno, lo que hay que hacer es integrar. ¿Y cómo lo integramos? Pues entendiendo para qué viene ese conflicto, para qué está ese guardián. Entonces, en el caso de mi consultante, él es la oveja negra, es la oveja que se anima a ser empresario exitosa. Entonces, tiene que integrar, ¿qué tiene que integrar? La oveja blanca, ¿qué va a ser estafador? A los ojos de un estafador, porque todos son estafadores. Entonces, si una persona tiene un bajo nivel de conciencia, bueno, que lo sea, está todo bien. ¿Vos querés decirme estafador? Decirme estafador, está todo bien, pero yo sé que no. Entonces integra la otra polaridad, integra. ¿Y qué es eso? Integrar a su papá, integrar su historia familiar, integrar esa historia de que sos estafador y que, bueno, una persona te va a decir estafador y está todo bien. Entonces tiene que hacer las paces con sus padres. Y de hecho hizo tan las paces
que ahora su padre está trabajando en esa empresa. ¿Por qué? Porque hizo el trabajo que tenía que hacer. Bueno, en fin, puedo seguir hablando, pero no sé ni qué hora es, así que son las 10:15, así que para darles el paso a ustedes. Vamos a leer un poco de comentarios y le doy paso primero, no sé, Ceci, si querés hablar, yo ahora te habilito el micrófono. Hermosa sesión, la opción de la sombra, juega el video del vagabundo en tu feed. Sí, lo voy a subir probablemente mañana domingo, sí. Me tengo que ir, me parece muy bien. ¿Qué pasa cuando aceptamos las heridas, pero tratamos de perdonar a quienes no nos pidieron perdón y no podemos? Además que nuestra mente nos culpa por heridas que no hicieron. Bueno, Jennifer, por supuesto que el resentimiento está, pero el perdón no necesita de la aceptación o el pedido de disculpas de la otra parte, sino que simplemente es un acto de nosotros mismos que liberamos a nosotros mismos de esa carga, de esa percepción de responsabilidad y de culpabilidad, y le damos a la otra la posibilidad de que pueda trascender también. La escena actual asociada al evento primario, sí, Saneli, es muy importante esto, porque hacerle entender al sistema nervioso que el sistema nervioso, así a la parte consciente, no sé si lo puede explicar mejor quizá, que estamos mirando mal, que no es que por obra y gracia no puedes dejar al narcisista, que por obra y gracia sos celoso, por obra y gracia estás en esta situación, no puedes dejar a tus padres. No, responde a una percepción, a una historia, a un problema o un trauma. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, llega el instante santo. ¿El instante santo qué es? Darte cuenta de que estabas sosteniendo una mentira. Cuesta, horrores cuesta darse cuenta. Por eso, las siguientes sesiones se llaman auditoría. Lo único que tenés que hacer es ponerlo en práctica. No hay nada más que yo te pueda enseñar, ni nada más que puede ser enseñado. La mente es la que sana, porque la mente es la que puede enfermarse. ¿Y qué es la enfermedad? Quedarte separado de Dios, básicamente. Requietes espiritual y demás. Es así. ¿Y qué pasó con el consultante? Ya bueno, ahí lo contesté. Bueno, listo. Vamos a dar paso. Para que te habilito, Ceci, el micrófono. Ahora podés, Ceci. Ahí Buenos está. días. Hola, Ceci. En principio los vuelvo a saludar. ¿Cómo andás? ¿Qué pasa con la idea de separación en el aparato psíquico, ¿no? En el inconsciente, la herida de separación de este consultante, yo lo veo como la caída del héroe del padre, ¿no? El padre dejó de ser un héroe para ser un estafador. ¿Qué hace él? Busca reparar. Yo me pregunto si es oveja negra o es oveja blanca, en realidad, porque la búsqueda es reparar a ese padre roto que tuvo que tolerar toda su vida y ubicarse como no estafadores. De hecho, antes de la demanda en marzo de esta persona conflictiva, él no había estafado y había reparado a ese padre, había ayudado a un montón de gente. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Tenés razón. Claro. ¿No? Tenés razón, es cierto. Sí, sí. Entonces, en esa reparación del lugar, ya el padre deja de ser el estafador, la familia, su apellido, dejan de ser el apellido de estafadores para ser el apellido de abundantes y dadores a otros. Ahora, cuando vienen y le dicen, no, sos igual que lo que tu papá y tu papá, es ese estafador, ahí en realidad le dicen, vos sos un estafador. Ay, no, pará, te silencié, perdón. Ahí está. Sí. Cuando le dicen, vos sos un estafador, le dicen, no cumpliste con tu función. Vos venías a reparar a tu papá y para eso te ubicó la dinámica familiar y fallaste. Y si fallaste vos, falla toda la familia. Entonces, destruiste a la familia que venías a reparar. Muy bueno, es cierto. Entonces, ahí es, entonces yo no valgo, mi función no vale, yo no valgo, no sirvo para esto,
me abandono, no tengo misión, no tengo objetivo de vida porque lo único a lo que venía y donde me ubicaban era a sanar, a salvar a ese padre del lugar del estafador. Por eso es el autoabandono. ¿Y cuál es la superación? La superación es que no podés salvar a tu papá. Vos lo que podés hacer es buscar tu coherencia emocional y encontrar que lo que el otro dice, a lo que al otro le pasa, sí, es un espejo mío, pero yo puedo correrme y construir fortuna, abundancia, coherencia, darle al otro sin el peso de venir a reparar una herida narcisista de este padre. Por eso me pregunto si es oveja negra o es oveja blanca, en realidad, que no pudo sostener ahí. Me encantó, sí. Yo lo veía como oveja negra en el sentido de que se dio el permiso de ser exitoso, pero tenés razón, viene a responder a la historia del clan. Viene a responder a un lugar donde fue ubicado. Viene a tapar la falta del padre. Sí. Sí. Decir, no, los demás tienen razón. Yo les voy a demostrar que los demás no tienen razón porque nosotros somos una familia de no estafadores. Y viene uno y le dice, mentira, a mí me estafaste. Y todos los demás vienen y dicen, a mí también, a mí también, a mí también. Y vuelve la escena de él, todos en la puerta diciéndoles, estafadores, estafadores, estafadores. ¿Y qué tiene que hacer en ese momento? Encerrarse. ¿Qué tiene que hacer? Abandonarse. ¿Qué tiene que hacer? Esconderse. Ahí se repite, se repite, se repite, y hasta que no integremos eso y no le saquen entender que su responsabilidad es construir su propia subjetividad, no lo sacas de la culpa de no haber salvado al padre. Muy bueno. Gracias, me encantó. De nada, te amo. ¿Y de los patrones qué pensás de esto de oveja blanca y oveja negra? Bueno, wow. Hola, ¿qué tal, oveja blanca para todos? Yo nací en el 1978, época de la dictadura, con 2 hermanos mayores de 9 años mayores que yo. Por supuesto que soy hija de un segundo matrimonio de 2 personas, con lo cual mis hermanos con padres separados, en épocas de dictadura, de violencia, de muchísimo maltrato, y yo era la que venía a reparar y a armar una familia, a reconstruir una familia. A partir de que llegó Ceci, la familia, a partir podemos ser felices. A partir de que llegó Ceci, podemos tener una casa todos juntos. Podemos estar tranquilos, se acabó la persecución militar, se acabó la escapada, la supervivencia. Mis hermanos vinieron a vivir con nosotros, pero ¿qué pasó? La culpa, mis hermanos me marcaban como, vos tenés todo, a vos te dan todo, a vos te dan todo, a vos te dan todo, y yo me hacía cargo de la culpa, y yo decía, ¿cómo salvo a mi hermana de que no la golpeen? ¿Cómo salvo a mi hermano de que no sea adicto? Le prestaba plata a mi hermana, trataba de repararla todo el tiempo, sintiéndome culpable, y yo callada. Y para cerrar, una escena, ¿saben? Soy psicóloga, no me acuerdo a qué edad mía, pero íbamos a terapia familiar porque mis hermanos, el problema eran mis hermanos, muy oveja negra, y el terapeuta hablaba con mis hermanos y con mis padres, y yo estaba en un lugar físico apartado, dibujando. Y no se me hizo una sola pregunta. Ahora, lo que yo pude hacer, por eso estoy en otra posición, es decirle a mi mamá, yo quiero mi terapia. Yo a los 10 años le dije a mi mamá, yo quiero hacer terapia. Y cuando yo me corrí de ese lugar,
el lugar fue, vos sos una insensible, no sos solidaria, no sos empática, no te interesa el otro, sos un egoísta. Y nada, eso lo estoy tratando de resolver. Creo que Sí. eso de ser oveja blanca es... Por tener, claro, sí, sí. Y la crítica a la oveja blanca destruye. Sí. Sí, sí, sí. Porque no ponen, se siente que no se tiene consideración por el sacrificio que haces. Sí, perdóname, permitite llorar. Llorar es la única forma que lo vas a poder curar. Permitite. Delante del público no importa. Llorar que es re importante. Una palabra para Ceci, volvemos a lo que dijo Fran, el antifaz y la mirada del otro. El que busca estafador va a ver solo estafadores y los que buscan culpadores te encuentran a vos porque ellos están dispuestos a ver culpadores. Pero no es tu lugar, no es tu programa. Abrazo fuerte. Es mucho peso el de la oveja blanca. Y es mucho autodaño el de la oveja negra. O sea, mis hermanos ovejas negras han pasado por todas las adicciones que se les ocurran, muchos abandonos de sus propios hijos. De hecho, la cuota alimentaria de mis sobrinos hijos de mi hermano la pagó mi papá. Los 4 hijos de mi hermana no tienen contacto con mi hermana. Y yo los perdoné en relación a entender que ellos no son culpables de lo que vivieron, que acá hay padres responsables. De hecho, hasta lo hablé con mi papá antes de que mi papá muera. Es decir, vos sos responsable de esta vida y esta vida de los 3. Y con mi mamá cuesta mucho, porque es bastante narcisista y su frase cabecera es: no me di cuenta. Y no se dio cuenta de cosas muy graves. Gracias, Ceci, por compartir tan lindo testimonio. Ya. Nunca lo habías contado, después de tantos años. Perdón, no te escuché. Lucas, ¿querés decirle algo? Bueno, yo me siento identificado porque soy la abeja blanca. Y mi herida de separación está asociada a una humillación. Yo cuando hablé, sufrí una situación traumática que fue un gran dolor. Entonces, la abeja blanca va por la vida callándose, evitando conflictos. Yo, por ejemplo, mi forma de evitar conflictos justamente es a través de mi profesión, que es ciberseguridad. Evito conflictos. Y yo en mi familia tengo una oveja blanca y una oveja negra, que son mis 2 maestros. Entonces, mi tarea como oveja blanca es integrar mi otra polaridad, que en mi caso es mi papá. Entonces, esa falta de liderazgo, esa falta de acción, esa procrastinación, es lo que yo oculté en la sombra, porque yo entendí que eso tenía que ocultar para sobrevivir, para que algo no me duela. Entonces, a medida que yo fui integrando esa sombra, ejerciendo mi liderazgo en la pareja, en mi profesión, con mis amigos, yo siempre fui la persona introvertida, aislada. Hoy me permito ser el alma de la fiesta, hoy me permito tener la voz que ayude a otros, de inspirar. Y una cosa que sí hice a través de este proceso es romper con el patrón, por ejemplo, de no merecimiento. Entonces, cuando me llegó la oportunidad de, por ejemplo, comprarme un departamento muy lindo, yo obviamente tenía Antes de decir eso, sí. ¿podés compartir, si querés, Sí, obvio. la escena de estrés Sí, la escena de estrés fue... Porque tiene relación con eso. Exactamente, tiene relación con eso, es verdad. Una discusión, yo tenía 12 años más o menos, con mi papá, que él le recriminaba a mi mamá de que podría haber comprado una casa linda en Monte Grande, si mal no recuerdo. Entonces yo lo confronté y dije, yo prefiero vivir en Capital. Y yo la respuesta que tuve dice, por infeliz no sabes lo que decís.
Esta fue la escena traumática. Entonces yo a partir de ahí, ¿Y qué te generó en ese momento? un dolor gigante, un gran dolor. Porque te anuló. Me anuló porque yo asocié esa confrontación con ese dolor. Entonces yo empecé a evitar conflictos en todos lados, en mi profesión, en mi día a día, en la forma de relacionarme con otras personas. Yo cuando conocía a una nueva persona, yo me huía de esa situación porque para mí era un gran conflicto el hecho de conocer a una persona nueva. Entonces me pasó lo mismo con mi pareja, yo tomé un rol muy femenino. ¿Por qué? Porque esa inacción y esa falta de liderazgo es lo que me hacía relacionarme con todas las personas. Entonces, cuando yo corregí, cuando sucedió ese instante santo, ese cambio de percepción, ya logré estar muy en paz. Y lo normal, o lo sencillo es, una vez que vos haces el cambio de percepción, polarizarte. Entonces, rechazo a mi familiar, rechazo a mi linaje familiar. Y eso es justamente lo que no tenés que hacer. Justamente tenés que buscar el equilibrio. Aceptarlos, perdonarlos, entender. ¿Dónde compraste tu casa? En San Telmo, a 6 cuadras de Puerto Madero, es casi un hotel 5 estrellas. Obviamente yo tenía la posibilidad de ir a San Miguel. ¿Cómo? Sí, como Monte Grande. Claro, hay un patrón claro de no merecimiento. Imagínate que mis padres jamás viajaron al exterior. Entonces yo le hice un regalo, bueno, le hago este regalo para que puedan trascender ese no merecimiento. Al punto de que yo le regalo zapatillas a mi mamá y no las usa para no gastarlas y las usa solamente en vacaciones. O sea, mirá qué extremo llegamos. ¿Y qué te dijo tu papá cuando entró a tu departamento? Se sorprendió. Dijo, wow, te felicito. A pesar de que estaba totalmente en contra. Totalmente en contra. No, que con esa plata te compras una casa mucho más linda, en otro barrio, que no, que esto, o sea, siempre una rectificación, obviamente, porque está ese patrón de merecimiento. Y yo no lo juzgo. No lo juzgo. ¿Y tomaste acción igual? ¿Sin resentimiento? Para nada. Y creo que ese fue mi mayor aprendizaje. Y sé que mi papá es mi mayor maestro. Es mi mayor maestro. Es esa sombra que tengo que integrar para lograr mis objetivos, para tener relaciones sanas, para poder relacionarme desde el lugar amoroso, desde el lugar de poder acompañar a otras personas también en ese proceso. Inspiradas por mi propio camino, porque yo trascendí todo este tiempo para poder estar en equilibrio y en paz con todas las decisiones que tome. Y hoy la vida me pone siempre oportunidades para hacer algo distinto. A mí lo que me gusta de la resolución de Lucas es que él podría haber comprado una casa en Capital, o sea, un departamento en Capital, y decir, mira, tomá, tenía razón. Y no lo hizo del resentimiento, sino diciendo, mira, a mí me gusta Buenos Aires y me gusta estar cerca de Puerto Madero o cerca de esa zona porque me gusta a mí. Y no lo hago de resentimiento y acepto que mi papá no lo quiera, pero los dos se vincularon, aceptaron que son diferentes y tu papá respeta tu posición como respeta su propia posición y vos lo respetás y te felicita. Y si se llegó a esa paz, entonces también le diste un tesoro a tu papá, diciendo que mi hijo y que toma la decisión, se puede equivocar, pero es su decisión. Claro, porque no ese patrón que viene heredando, ya mi abuelo también, o sea, viene heredando el mismo patrón y mi mamá viene heredando. Tu papá te felicitó. Exacto, me felicitó. Cuando tomaste la decisión. Exacto. De desobedecerlo. Sí. ¿No querés decirle algo? Estás ahí con micrófono. No, solamente que lo felicito. Que felicito que él pudo ver eso y pudo hacer lo que él realmente quiso hacer. Y sin importarle lo que digan los demás. Porque nosotros siempre estamos muy condicionados a todo lo que digan, no solamente la familia, sino lo que digan los amigos, la sociedad. Entonces, está buenísimo que cada uno pueda hacer lo que realmente quiere hacer. Por más que se equivoque, siempre vamos a equivocar y siempre vamos a acertar. No importa, lo importante es acertar, o sea, acertar para nosotros, aunque nos equivoquemos. Estamos acertando a nosotros, porque hicimos lo que nosotros queríamos hacer. Norbert, ¿te gustó la mentoría? ¿Querés aportar algo? Si te llegas una pregunta, una vez que integramos la ser oveja negra y oveja blanca,
en el día a día, ¿no somos ovejas negras y ovejas blancas en la sociedad en algunos momentos? Sí, sí, somos las dos. ¿Cómo, perdón? Sí, creo que sí. Sí, yo creo también. O sea Somos, que nosotros de repente para eh, evitar un conflicto con el jefe, por ejemplo, de repente somos oveja blanca. total. Y en otro momento que estamos haciendo otras cosas en contra de lo que los mandatos o lo que dicen, somos oveja negra. Pero yo Sí, creo que en día a día somos ovejas las dos cosas. sí, yo creo que la única forma de solucionar, o sea, de solucionar el problema dual, ¿listo? Es la renuncia a querer tener razón. Es muy difícil en esto. Entonces, como diciendo, eh, había leído a Facundo, vi un reportaje de Facundo Cabral antes de morir, que Facundo va a Venezuela y la periodista, muy antichavista en ese momento, le pregunta con mucho énfasis, bueno, ¿qué opinás de Fidel Castro? ¿Qué opinás de Chávez? Yo no hablo de una persona que no habla de mí. Y, y le insistía, ¿pero qué pensás de la pobreza en Cuba? Es, se da tema de los cubanos, yo los amo. Y como que renunciaba todo el tiempo a querer confrontar. Entonces, yo dije, wow, eso es sumamente interesante. Y él probablemente tenga su postura política, pero no era una forma de defenderlos a ellos. Era como diciendo, no me interesa, no me interesa. Pregúntame cuántas flores corté ayer en el jardín. Pregúntame cuánta miel pude recolectar. No sé, cuestiones más trascendentales. Entonces, para mí es sumamente interesante en la sociedad y con nuestro sistema familiar como renunciar a querer tener razón, renunciar a querer transformar a la otra persona. Y en la medida posible, como decís vos, no callar, agradar, poner la oveja blanca con el jefe, y tampoco ser la oveja negra de mandarlo a la mierda, sino decir las cosas que tenés que decir en un lugar amoroso, que es renunciar a querer tener razón y ser quien sos. Cuesta horrores, por eso vamos siendo oveja negra, oveja blanca, y son dos inconsistencias, porque no sos quien sos. Cuando sos oveja negra, no sos quien sos. Cuando sos oveja Seguro. blanca, Correcto, totalmente, sí, sí. Hay que evitar tener razón, o sea, no tiene, o sea, estamos muy educados a que siempre tengo que tener razón. O sea, hay que, y ¿para qué? ¿A quién le importa tener razón? Cuando entendamos que a nadie le importa que tengamos razón, es genial. O sea, ¿para qué tengo que convencer a alguien de algo? No, no. Es mi forma. Listo, o sea, si a vos te gusta bien, si no te gusta, Facundo, Dejemos de tener razón y tengamos coherencia, por favor. bueno, claro, o sea, Facundo Cabral, vos veías las entrevistas en televisión antes, y criticaba a todos, y él lo decía, o sea, criticaba a Palito Ortega, criticaba a Clinton, criticaba a Castro, criticaba a todo el mundo, siempre tenía un juicio. Y ya al final, antes de su muerte, cuando le hacían la entrevista, decía, no, no, yo antes criticaba a todos porque estaba en guerra conmigo mismo. Decía, ahora, no me interesa nada, nada, yo no tengo opinión de nada. Dice. No tengo opiniones de qué mujer me gusta hoy y qué quiero comer. Siendo como la renuncia a ese juicio me parece fundamental. Valerí, ¿cómo andás? Bien, quiero decirle algo a Lucas, si está todavía. Sí, bien, Veremos. sí. Algo sobre la última vez cuando dijiste que te ibas a casar y todo eso, y después estuve pensando que realmente sos un genio, porque, bueno, sí o sí sos un genio, pero pensé, qué loco, porque había cosas que te molestaban de tu pareja y de tu relación, y antes de esperar que esa cosa se pudre y que vos no le soportes más y que se acabe el amor, tuviste la valentía de decir, bueno, corto por lo sano, antes de odiarla, antes de decirle cosas feas, de hacerle daño, y al final
le hiciste un favor, porque ella pudo tomar conciencia que había cosas que cambiar, o en la relación, o en su actitud, y así pudieron rescatar el amor. Me parece fabuloso, ¿no? Sí, en realidad no lo veo como la decisión de casarme como una salvación de la relación, sino poner como la cereza de postre de un trabajo que ya hicimos los dos, que nos hicimos responsables de No, todas las Exacto. sombras. cuando la dejaste, creo que está diciendo. ¿Cómo? Pero creo que está diciendo que cuando la dejaste, Valerí, cuando él terminó con ella, ¿estás diciendo? Sí, Ah, de eso estoy hablando. Me Ah, parece ok, que ok. al final era un acto de amor, ¿no? Me Obvio, parece sí, un 100%. paradoxo, pero era un acto de amor. Claro, porque nos estamos protegiendo, y cuando vos te proteges, está hablando el ego, se está relacionando el ego. Entonces, cuando vos te proteges, no te relacionas a una persona, no das los 5 lenguajes de amor. Simplemente querés tener razón. En toda la cuestión querés tener razón. Y querés competir. Entonces, cuando entendés que sos uno en Dios y que el otro es un resultado de tu extensión de amor, entonces te extendés, no te proteges. Y ahí está el secreto, creo que en la forma de relacionarse en pareja y en un lugar amoroso. Mm, Así que bueno, muchas gracias. con mucho Bueno, gusto. Me hizo recordar que mi ex marido, o sea, mi marido de la época, me trataba mal y yo me cansé. Y le dije, bueno, si la relación va a estar así, yo prefiero esperarme. Y él me dijo, realmente es admirable que tengas el coraje de tomar esa decisión. Y yo le dije, bueno, entonces vos también querías separarte, ¿por qué no dijiste nada? Y él me dijo, no, yo te trataba mal para que en un momento te des cuenta que yo no quiero estar más con vos. Y yo pensé, a la mierda, qué feo, ¿no? O sea, en vez de decir, no, eso para mí no funciona, tratas mal a la otra persona para que ella te deje y entonces vos no quedas como el malo de la película. Y yo pensé, no, no vos puede sabés que ser. el hombre Perdón, generalmente hace perdón, eso. Mari, no es ni feo ni malo, es lo que él pudo hacer. Claro, es que Y No, la- claro, el hombre pero hace, él, generalmente me y, hace pareció y eso. él, feo. y él no tenía la Sí, valentía de hacerlo, y dime cuando hay cuando te mete los cuernos, que en general la persona que mete los cuernos no te lo puede decir, pero te deja indicio para que te des cuenta. Es Sí, exactamente lo claro. mismo. O sea, Sí, te va dejando indicio para que vos te des cuenta porque no tuvo la valentía de decirte, te metí los eso. cuernos. Sí, pero me normalmente pareció el hombre hace eso. que no era malo por ser malo, sino que como que cruel sin quererlo, ¿no? Eso digo. Claro, claro que Y sí. por eso me parece genial lo que hizo Luca, porque justamente es lo que no hizo, ¿no? Me parece súper. Bien, Sí. bien. Bueno, creo que hemos Eso. terminado por hoy. Lo otro que quería decir de lo que dijiste, la oveja negra. Hola Fran, me gustaría preguntarte algo. No, disculpa, está en orden. La, Sí, la oveja negra, viste, cuando vos dijiste de irse a otro país. sí, Yo creo que el irse a otro país y la oveja negra es justamente buscar un atajo. Para irse porque en otro hacer una sí, migración no es fácil. sí, Entonces, exacto. está cubriendo cosas como la migración que después va a ser un quilombo, pero no estás realmente en el meollo del problema. Entonces, lo ideal es quedarse y asumir que sos la manera y entonces integrar ese parte. Exacto. No cargar otra cosa más. Me Exacto. parece. De hecho en mi sesión, una vez una persona, siempre lo digo, o sea, que no, la excusa era irse a Japón. Irse a Japón, todos mis problemas van a ser solucionarse cuando se vaya a Japón, porque era la oveja blanca. ¿Qué pasó? Animó, se fue a Japón. Todos los problemas iguales, solamente que ahora los problemas hablan en japonés. Pero tienen los mismos problemas con los jefes, los mismos problemas con las parejas, los mismos problemas en japonés. No, Y es más complicado. lo acrecentó porque hizo una migración y que la Por eso. migración no es fácil. O sea que encima tiene otro problema más. Sí, tal cual. Bueno, gente, queridos amigos, vamos a terminar acá para darles un cierre. Gracias a todas las personas que se quedaron. Simplemente es un regalo que queremos hacerles con todos los que estamos aportando, con todos los comentarios, para poder traer un poco de luz. O sea, es un tesoro. O
Si sos la oveja blanca, tenés un tesoro en tu hermano. Y si sos la oveja negra, lo mismo. Y la idea no es cumplir ningún rol arquetípico, es elegirte, cumplir el rol que viniste a hacer a este mundo. Y eso es lo importante. Eso es lo que tenemos que apuntar. A decir sí cuando queremos decir sí y no cuando queremos decir no. Y todo desequilibrio nace de un conflicto donde la mente se separa de Dios y se reproduce. Y todas las escenas de estrés están relacionadas con ese momento. Tomar conciencia y poder vincularlo hace a un proceso terapéutico de reprogramación de percepción. Poder ver las cosas de una manera distinta. Y es lo mismo que tenemos que hacer todo el tiempo. Y yo todos los días hago lo mismo. Acá con ustedes lo estoy reforzando. En cada sesión lo estoy reforzando. Por eso el paso final para mí, de toda persona que entiende un curso de milagros, es ser terapeuta. Terapeuta siendo abogada dentro de tus consultas como abogada. Siendo médica, aplicando la conciencia de unidad en la medicina. Siendo trabajadora universitaria, aplicando la conciencia de unidad en la oficina. Todo se hace así. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez que lo compartís con otra persona, lo reforzás en vos. Y cada vez que escuchás tu ruido interno y tus percepciones y lo decís, también. Por eso lo importante de la auditoría en las siguientes sesiones. Lo único que venís a contarme es cómo aplicaste esto. Y yo funciono, o las personas que imitan este método, funciona como un auditor. Simplemente te escucha y te dice, puedes mirarlo de acá, puedes mirarlo de esta manera, y no mucho más. Y termina así. Y eso es muy bonito. Bueno, gente, gracias a todos por compartir. Les deseo una gran semana. Gracias, Norbert. Gracias, Ceci. Gracias, Lucas. Gracias, Valerí. Gracias a todos los que están comentando acá. Hermosos todos. Paola, Fernando, todos. Gracias de corazón y nos vemos con mucho gusto el sábado que viene. Dios los bendiga. Los amo. Gracias. Gracias. Nos vemos, buen fin de. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chao.